Y empezamos. Bueno, muy buenos días. Gracias por sumarse a otro webinar de nuestra serie de Exportadores de la Fundación Chilena del Pacífico, la que, como puede que ya algunos sepan, dedicamos a explorar países, bloques comerciales o procesos de integración cuyos mercados representan oportunidades para el crecimiento y profundización de la política comercial y de inversiones de Chile, pilar de desarrollo para nuestro país. Volvemos en esta ocasión a la Alianza del Pacífico, un bloque al que ya le hemos dedicado alguna que otra actividad. La última no hace mucho, hace justo un año, cuando tuvimos la oportunidad de contar con el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Claveren. Nos parece relevante tomar nuevamente el tema de la Alianza del Pacífico, entre otras razones que vamos a conversar hoy sin duda, por el potencial que sigue representando en nuestra región y por ser una iniciativa, además, relativamente joven, sobre la que persisten altas expectativas, al menos en el contexto de esfuerzos de este tipo en nuestra región. Y valga decir lo que comentábamos recién, la cantidad de inscritos para el webinar creo que también es una señal de este interés, ¿cierto? Estimamos que en abril pasado, cuando el canciller Van Claveren, al lanzar oficialmente la presidencia pro tempore del bloque a cargo de Chile, apuntaba en este mismo sentido, ¿cierto? Cuando declaraba que nuestro país está, comillas, comprometido con la Alianza del Pacífico para que sea un mecanismo eficaz y ambicioso de diálogo político, de crecimiento e integración para y desde América Latina. Con apenas 13 años de vida, recién entrando de alguna manera en la adolescencia, ¿cierto? La Alianza del Pacífico permanece como uno de los proyectos de su tipo más esperanzadores en la historia de esfuerzos de integración en nuestra región. Entre otras razones, por su vocación de proyección hacia la cuenca del Pacífico, una región estratégica para los prospectos de desarrollo de nuestro país, con ejes sintonizados a las prioridades y demandas que impone el comercio de bienes y servicios, incluida la economía y comercios digitales, en el competitivo y hasta frenético mundo en el que nos tenemos que desenvolver hoy día, ¿cierto? Vuelvo al canciller Van Claveren, en abril, ¿cierto?, cuando inauguró la presidencia pro tempore de Chile. Comillas, dice, para avanzar en este objetivo, decía el canciller, nuestro trabajo debe contemplar un enfoque sostenible, inclusivo y productivo que tenga en consideración al medio ambiente, los pueblos originarios, las micro, pequeñas y medianas empresas, las inversiones y las cadenas globales de valor. Ahí es poco. ¿Eh? Se podrá discutir si la velocidad que se requiere o no es la adecuada, o la profundidad, si es la adecuada o no, pero la agenda de la Alianza del Pacífico es evidente que avanza en ámbitos significativos, de la misma manera que sigue enfrentando desafíos de los que esperamos conversar en esta actividad. Entre los primeros, y solo por destacar algunos, destacados, digamos, recientes, la aprobación del protocolo en Chile, del protocolo modificatorio que amplía la acumulación de origen a los estados asociados de la Alianza, por ejemplo, así como los últimos acuerdos del grupo de alto nivel, de los que seguro nos comentarán nuestros panelistas esta mañana, o la macrorueda de negocios que reunió hace poco a cerca de 180 empresas de los países de la Alianza, pero también de Asia y otras regiones de Norteamérica. Queremos, del mismo modo, en esta actividad, conversar sobre el papel formal del sector privado en la Alianza del Pacífico, porque entendemos que es precisamente de la interacción institucional regular y con objetivos compartidos entre ambos mundos, público y el privado, que nacen los esquemas de colaboración más virtuosos y necesarios en un mundo como este signado por el cambio drástico y constante. Se podría plantear que con la experiencia del Consejo Asesor Empresarial de APEC, ¿cierto? En el radar, ABAC, del que esta fundación es Secretaría Nacional en Chile, el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico, el CEAP, ¿cierto? Está llamado a avanzar en la consolidación de su espacio, ¿cierto? Un espacio colaborativo con el mundo público en el ámbito de la Alianza del Pacífico. Esperamos conversar sobre eso también hoy. Tenemos un panelista que se va a enfocar particularmente en ese plano. Dicha esta introducción, paso a presentar a nuestros tres panelistas, todos consumados expertos que aportan miradas al tema que nos convoca desde mundos distintos, el de gobierno, el de las empresas y el de la academia e investigación.
Empiezo por Marcela Otero, que es la directora general de Asuntos Económicos Multilaterales de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Marcela tiene más de 20 años de experiencia en política comercial y relaciones económicas internacionales. En los últimos años ha impulsado los asuntos de comercio inclusivo, promoviendo las temáticas de género y la inserción de las pymes en la economía global. Se ha desempeñado en distintas áreas de la Cancillería, entre las que destacan las de consejera en la misión permanente de Chile ante la Organización Mundial del Comercio, en Ginebra, alta representante, son por sus siglas en inglés, de Chile en APEC, y directora de Asuntos Económicos Multilaterales de la DIRECOM, perdón, la antecesora, ¿cierto?, de la actual subsecretaría. Previamente, Marcela trabajó en la Dirección de Promoción de Exportaciones de Chile, ProChile, donde fue destinada a las sedes comerciales en París y Barcelona. Voy a continuar con José Luis Parra, quien es el director ejecutivo del Observatorio Estratégico de la Alianza del Pacífico, el que a su vez es parte del Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile. José Luis también se desempeña como director ejecutivo del Instituto Confucio de esa misma casa de estudios, donde maneja las relaciones con enfoque en Asia desde la Vicerrectoría de Asuntos Internacionales de la universidad. Ha participado como consultor del Banco Interamericano de Desarrollo en diversos proyectos y como consultor de APEC y otros organismos regionales. José Luis también ha sido conferencista en distintos foros de la Alianza del Pacífico y es profesor en las áreas de negocios internacionales y marketing. Además, tiene una activa participación, digamos, pública en los medios, como columnista invitado en programas de televisión sobre relaciones exteriores y temas comerciales en general. Y presento a Luciano Paredes, quien se va a conectar en algunos minutos, quien es el gerente de asuntos corporativos de Comex Perú, que es la Sociedad de Comercio Exterior de Perú, el gremio empresarial que agrupa a las principales empresas exportadoras, importadoras y proveedoras de servicios de diversos sectores económicos peruanos, como la agroexportación, la minería, la energía, la manufactura, el retail, la economía digital, la logística, el turismo, la infraestructura y la salud, entre otras. Así que básicamente prácticamente todo. Durante todo este año 2024, además, en que Perú es la economía sede, presidencia, digamos, del Foro de Cooperación del Asia-Pacífico, de APEC, eh, Luciano es el director ejecutivo del Consejo Asesor Empresarial de APEC, o ABAC, como se conoce por sus siglas en inglés. En COMEX Perú, Luciano también se ha desempeñado como jefe de proyectos estratégicos y con anterioridad a Comex Perú trabajó como country manager de Info Tech Group, entre otras posiciones. Dicha esta presentación e introducción del tema, le cedo la palabra ya a nuestros panelistas. Vamos a empezar por Marcela, representación del Gobierno de Chile. Va a continuar Luciano y seguimos con José Luis. Después de las tres presentaciones, la idea es que tengamos algunos minutos para algunas preguntas de la audiencia, así que están desde ya todos invitados a hacer sus comentarios o preguntas, idealmente en el chat. También pueden, si no, utilizar la función de preguntas y respuestas que está disponible en la parte inferior de sus pantallas. Así que nada, dicho todo esto, Marcela, todo suyo. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a la Fundación Chilena del Pacífico por esta invitación. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y con los panelistas, José Luis Parra, un gusto verte, y Luciano, que se incorporará prontamente, a quien recién vi en Lima en las reuniones de APEC. Para mí es un honor estar aquí para compartir con todos quienes están conectados, todos y todas, sobre los avances de la Alianza del Pacífico, y también específicamente hacer énfasis en la presidencia pro tempore que ostenta nuevamente Chile el 2024. Voy a compartir una presentación, voy a tratar de ir de manera rápida para que después dejemos tiempo para las preguntas, que es lo que nos decía recién Luis. Favor confirmarme si se ve. Perfecto, Marcela, adelante. Estupendo. Bueno, lo primero, como ir a las bases, ¿cierto? La Alianza del Pacífico, tal como decía Luis, se creó
hace 13 años, el 2011, entre Perú, Chile, Colombia y México, y con los objetivos que salen en esta lámina: construir un área de integración profunda para avanzar progresivamente hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas en el bloque, impulsar un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de los Estados miembros para lograr un mayor bienestar e inclusión social de sus habitantes. El foco en las personas siempre, ¿cierto? Y convertirse así en una plataforma de integración económica comercial con proyección al mundo y con especial énfasis en el Asia-Pacífico. Durante estos 13 años, que como Luis decía, todavía es un adolescente, ¿sí? ha sido un bloque que se ha instalado no solo en América, sino que en el mundo. Y esto lo demuestra que tiene 63 estados observadores en la actualidad. A todo esto es importante decir, como dice ahí, es más allá de una integración de comercio, es cooperación, es hablar de compartir experiencias en turismo, en medio ambiente, en temas laborales, en educación y en muchos otros que vamos a ver al transcurso de la presentación. Entonces, esta Alianza del Pacífico ha crecido a nivel internacional a través de estos 63 estados observadores, que también incluye 9 declaraciones conjuntas con la Unión Europea, con Mercosur, con ASEAN, como dice ahí también con Canadá, con Japón, con la Comisión Euroasiática, entre otros. Estas declaraciones conjuntas son formas también de ir avanzando internacionalmente con estos estados observadores. También demuestra la importancia de la Alianza del Pacífico el interés de 5 estados asociados, de 5 países en convertirse en estados asociados, entre ellos Singapur, Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Corea del Sur. Próximamente se concretará, ¿cierto?, el acuerdo con Singapur, un TLC con Singapur, entre la Alianza del Pacífico y Singapur. Y también demuestra esta popularidad y éxito de este foro, de este bloque comercial, que existen varios países que están solicitando formalmente ingresar como Estados miembros, entre ellos Costa Rica, Ecuador, Honduras y Guatemala. También, como les decía, es un bloque de integración, de cooperación, donde existen instrumentos como el voluntariado de Alianza del Pacífico, en el cual han participado más de 700 jóvenes desde el 2015, y el foro también, en este énfasis en cooperación, entrega becas estudiantiles, 100 becas por país cada año, y desde el 2013 van más de 3.000 becarios, tanto estudiantes como académicos. Los principales instrumentos legales de la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico en estos 13 años ha generado ¿cómo se dice? Un acervo, un importante acervo jurídico, con más de 107 instrumentos vinculantes y no vinculantes, que incluyen los tratados, incluyen declaraciones presidenciales, memorándum de entendimiento, decisiones de los consejos de ministros. Y dentro de todos estos, los principales, que son los que muestro acá, primero el acuerdo marco, ¿cierto?, que se negoció el 2012 y entró en vigencia el 2015, es el acuerdo fundacional de la Alianza del Pacífico, ¿cierto?, que establece los objetivos, los principios y la estructura. Luego viene el protocolo adicional al acuerdo marco, que básicamente es el acuerdo comercial. Como les decía antes, la Alianza del Pacífico es más que un acuerdo comercial, pero el protocolo es el que enmarca el acuerdo comercial y está en vigor desde el año 2016, ¿ya? Este acuerdo, este protocolo adicional, lo que ha logrado es que el 92% de los bienes están liberalizados entre los 4 países, y al 2030
lograremos el libre flujo, digamos, el 0%. También, como decía Luis, se han realizado 3 protocolos modificatorios, siempre esto en función de ir avanzando, ¿cierto?, en este mecanismo de integración. El tercer protocolo modificatorio al que se refería Luis todavía está en proceso para entrar en vigencia, y lo que buscará es la acumulación de origen, ¿cierto?, y seguir avanzando en la integración regional. Dicho ese marco, ese acervo jurídico de instrumentos vinculantes y no vinculantes, es importante ver algunas cifras de qué significa la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico hoy día se ha instalado como la octava economía del mundo, ¿cierto? Con más de 235 millones de habitantes, con un per cápita mayor a 21.300 dólares. Todas estas son cifras del Fondo Monetario Internacional. Y del total de inversión extranjera que recibe América Latina y el Caribe, el 46,5% llega a los países de la Alianza del Pacífico. Y una nota específica para Chile, digamos, es que 339.000 turistas el año 2022 vinieron desde los países de la Alianza del Pacífico a Chile. ¿Por qué menciono turismo? Porque también es una de las áreas en las cuales se ha avanzado mucho en la Alianza del Pacífico. En comercio, el bloque exportó casi 800 millones de dólares, 800 mil millones de dólares el año 22, e importó más de 850 mil millones de dólares el mismo año. Y hoy día vamos a tener la presencia de Luciano, que se incorpora en unos minutos, como nos decía Luis, pero quise también hacer una pequeña referencia a lo que es el Consejo Asesor Empresarial, o sea, el brazo privado de la Alianza del Pacífico, y que hacemos esta articulación público-privada, ¿no? Y esto es a través del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico, o sea, este año el énfasis lo da la Declaración de Lima de 2024, en la cual se establece una hoja de ruta público-privada para el desarrollo de las MIPYMES y emprendimiento en la Alianza del Pacífico. También estamos trabajando en el fortalecimiento del mercado digital regional, que fue algo acordado en la última presidencia pro tempore de Chile el año 2020, pero hoy día lo que estamos haciendo como presidencia pro tempore 2024 es fortalecer este mercado digital regional, ingresando nuevas disciplinas, esto a través del feedback que hemos recibido tanto del sector privado como de la sociedad civil y de la academia. También hay la creación de un grupo de trabajo de seguridad y comercio exterior, el énfasis que está dando el CEA, un trabajo conjunto con el GT de Medio Ambiente en todo lo que es economía circular, y también avanzar en los anexos de armonización regulatoria que son de gran relevancia para el sector privado. Los próximos trabajos conjuntos, y ya les vamos a mostrar un calendario, viene el tercer foro de pymes exportadoras de la Alianza del Pacífico, el foro Lab 4 de emprendimiento, innovación e inteligencia artificial de la Alianza del Pacífico, y el seminario, como les decía, de seguridad y comercio. Ahora, el desafío que tenemos en la Alianza del Pacífico es el comercio intrabloque, porque ahí, como ven en esa lámina que grafica bien, en los bloques regionales, por ejemplo, en Mercosur, el 10% del comercio, un poco más, se realiza intrabloque. En el TLCCAN, que es Canadá, Estados Unidos y México, más del 40% del comercio es intrabloque. En Asia, más del 56%. En la Unión Europea, el que tiene mayor comercio intrabloque, más del 60%. Sin embargo, en la Alianza del Pacífico nos hemos mantenido últimamente en el 2,3% solamente del comercio intra los 4 países de la Alianza. Y ese es el gran desafío que tenemos, aumentar ese comercio. Y la siguiente lámina muestra esto mismo en este gráfico. Como ustedes ven, los países de la Alianza del Pacífico siguen exportando al mundo, y el comercio intra-Alianza del Pacífico se mantiene sin mucha variación y muy bajo. Los objetivos de Chile como presidencia pro tempore los tratamos de resumir en esta lámina, que es proyectar a la AP como un referente
en integración regional de América Latina y avanzar en estos desafíos que les comenté en las láminas anteriores. Fomentar un crecimiento económico a través del aumento de la productividad mediante la diversificación con enfoques en MIPYMES, igualdad de género y sectores económicos estratégicos como el turismo, que también lo mencioné, y la economía creativa, impulsando al mismo tiempo la descentralización. Y establecer una conexión directa y significativa entre la Alianza del Pacífico y la ciudadanía, abordando aspectos laborales, sociales, juveniles, para fomentar la participación y una mayor identificación con los objetivos y beneficios de la alianza. Acercarlo a la gente, que es el objetivo que debe estar en el centro, ¿cierto?, de este bloque y de todo nuestro avance en esta política comercial. Relacionar y posicionar a la PEN en instancias públicas, privadas, de la sociedad civil y de la academia. Aquí hoy día tenemos a José Luis Parra, que también nos va a presentar desde ese punto de vista, con una mirada descentralizada, inclusiva y sustentable, por supuesto. Los principales entregables que esperamos para este año de presidencia pro tempore de Chile. Uno es, como les decía, que hay varios países interesados en adherirse como Estado miembro de la Alianza del Pacífico. Lo que queremos como Chile es avanzar en la adhesión de Costa Rica. Y para ello ya se ha creado un grupo para avanzar en la incorporación de Costa Rica como miembro pleno de la alianza. Eso en el corto plazo, por supuesto, todo lo demás se sigue avanzando. Pero hoy día en el corto plazo se está avanzando específicamente en la adhesión de Costa Rica. Con Singapur también les mostré que habían varios países con interés de ser Estado asociado. El primero con que vamos a concretar es con Singapur, que esperamos próximamente se terminen los últimos trámites para que este acuerdo ya vaya al Congreso en el caso de Chile. Adición de capítulos de MIPYMES y género al protocolo adicional del acuerdo marco. Esto también es un entregable que estamos logrando en esta presidencia, en el foco que hablábamos de antes, inclusivo, un comercio inclusivo, mayor integración de las mujeres en el comercio intraalianza y de las MIPYMES y el emprendimiento. Se realizó la 11ª macro rueda de negocios. También, como les decía, estamos fortaleciendo el mercado digital regional, profundizando el relacionamiento con ASEAN. Hace muy poco estuvimos como coordinadores nacionales, reuniéndonos con los representantes permanentes de ASEAN en Yakarta. Y esta reunión fue un hito porque desde antes de la pandemia que no nos reuníamos, y la idea es trabajar en un programa conjunto que tenemos entre Alianza del Pacífico y ASEAN, que es del 2021 al 2025, en distintas áreas, más allá de comercio. Y lo que queremos lograr en el corto plazo es, un objetivo que tenemos en el corto plazo es lograr la reunión ministerial, retomar la reunión ministerial entre ASEAN y Alianza del Pacífico en los márgenes de la reunión de las Naciones Unidas, de la ACNUR. También estamos, por supuesto, continuando y fortaleciendo siempre el relacionamiento público-académico. Los voluntariados juveniles, como les mencionábamos, fue con el lema Juventud, Feminismo y Memoria. Se realizó hace muy poco, estuvieron representantes juveniles de los 4 países de la Alianza, estuvieron 2 semanas en Chile en una serie de actividades de relacionamiento, tanto con el sector público como el sector privado y la sociedad civil. También se realizó el segundo encuentro ministerial sobre empoderamiento y autonomía económica de las mujeres de la Alianza del Pacífico, esto siguiendo la declaración presidencial del año 2020, cuando Chile ostentó también la presidencia pro tempore, que se hizo una declaración presidencial de igualdad de género y una hoja de ruta para la autonomía y empoderamiento económico de las mujeres del bloque. Este año hicimos recientemente este segundo encuentro ministerial. Y también
se espera, o sea, se va a realizar próximamente, ¿cierto? Este, una reunión de ministras, ministros y altas autoridades de desarrollo social de la Alianza del Pacífico sobre un tema que es clave y que se dejó ver durante la pandemia, ¿cierto? Que son los sistemas de protección social y resiliente. Y esta ministerial se va a llevar a cabo en Barbados y ya les vamos a mostrar el calendario. Aquí está el calendario, ¿cierto? Entonces son las reuniones que vienen, como verán, cuando uno ostenta la presidencia. Es un año muy intenso, hay muchas actividades, tanto las tradicionales de los grupos técnicos de la Alianza del Pacífico, como les decía, son 31 entre grupos técnicos, comités, subcomités, además de las reuniones del grupo de alto nivel, que es a nivel de viceministros de Comercio y Relaciones Exteriores de los 4 países, las reuniones de los ministros de Comercio, y por supuesto todo esto concluye con la cumbre de líderes, la cumbre de presidentes que se realizará en diciembre de este año, alrededor de la cual existe una serie de otras reuniones, como también la reunión del grupo de alto nivel, reunión del Consejo de Ministros de Finanzas, del Consejo de Ministros, de la AP y el encuentro empresarial, por supuesto, que les contaba yo, que está representado por el CEA, y por supuesto la cumbre presidencial. Ahí están todos los eventos que vienen con sus fechas y por supuesto quedo a disposición de las preguntas que se hagan. Me gustaría detenerme aquí, Luis, para dejar tiempo, no solo para, por supuesto, a los demás expositores, pero también para que el público pueda hacer sus preguntas. Muchas gracias. Gracias a ti, Marcela. Excelente presentación, súper completa. Un panorama bien completo de la presidencia de Chile, de sus prioridades, ¿cierto? De qué se viene, de los entregables. Siempre muy importante tener claro eso. Y de algunos desafíos, por cierto, ¿no? De los que espero que podamos conversar después. Particularmente tomo nota de las, digamos así, dificultades para avanzar en el comercio interregional. Te la dejo ahí votando para que la vayas masticando un poco si quieres. Vamos, empezamos ahora con Luciano. Luciano, bienvenido. Gracias por capear el taco de Lima, que conozco bien, para llegar pues, y sumarte a nuestra actividad de esta mañana. Yo ya te presenté, así que puedes lanzarte nomás de una con tu presentación. Luciano va a enfocarse en algo que Marcela mencionó, ¿cierto? En una de sus láminas, el papel del sector privado, contar un poco en qué está ese ámbito en el contexto de la Alianza del Pacífico, y además interesante con la perspectiva de fondo, ¿cierto? Del papel que tiene Luciano en el Consejo Asesor Empresarial de APEC, ¿cierto? Como referente un poco al del CEAP. En fin, lo dejo en tu mano, Luciano. Adelante. Muchas gracias, Luis. Buenos días con todos. Un gusto estar con Marcela, con José Luis y con todos los que nos acompañan. A ver, voy a ir muy al grano porque es difícil decir cosas nuevas después de la masterclass de doña Marcela. Eh, pero la idea era, bueno, poder un poco compartir la visión que tenemos desde el sector privado en este proceso de integración. Si me dan un par de segunditos, empiezo a compartir mi pantalla. Tengo un tema de autorizaciones aquí. Eh, a ver, un segundo. A ver. ¿Me cuentan si se ve, por Dale. favor? Sí, Perfecto. Si la puedes poner en pantalla estamos. completa, mejor. Ah, no está en pantalla completa. A ver, Ahí. dame un segundo. Perdón, estas cosas técnicas no se hacen más difíciles, más fáciles, incluso Tranquilo. luego de una pandemia. A ver. Ah,
¿Se ve o sigue sin Se ve, pantalla completa? Se ve, ya, ok. se ve. Bueno, Dale, dale. avanzamos. Sí, avancemos. Mil gracias. Em, a ver, lo que les quería compartir básicamente era una visión más desde el sector empresarial en este proceso de integración. La Alianza del Pacífico, como bien saben, es un proceso que arranca el año 2011 como una respuesta pues fuerte y clara a una coyuntura latinoamericana muy especial, una coyuntura latinoamericana donde existía fragmentación, donde habían claramente dos corrientes ideológicas posicionándose a lo largo de nuestros países. Eh, y una de ellas pues estaba comprometida con la liberalización del mercado, la integración regional, eh, el abordar nuevas áreas, sobre todo teniendo en cuenta el Asia-Pacífico. Y bueno, fue básicamente una plataforma en respuesta a que existían todavía economías en Latinoamérica con una visión moderna de desarrollo y con muchísimo potencial para la integración. Marcela ya abordó bastantes de estos números, pero bueno, a ver, la alianza es establecida en el 2011 como mencionaba. El Consejo Empresarial como tal de la Alianza del Pacífico es conformado en el año 2012 en la Ciudad de México. De hecho, tuve el honor de participar en ese proceso de creación. Eh, y fue básicamente una inspiración, digámoslo así, de lo que sucedía a nivel de APEC, del Foro de Cooperación del Asia-Pacífico. El Foro de Cooperación del Asia-Pacífico tiene un consejo empresarial que es la voz oficial de todo el sector privado dentro del proceso. Desde el año 95 ha funcionado muy bien. Eh, y bueno, teniendo pues la Alianza del Pacífico esta proyección con el Asia, y mirando un poco las mejores prácticas en la región, se decidió por conformar una entidad privada también que participara oficialmente del proceso. Entonces, el año 2012 se crea el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico en un mercado pues que es muy importante para la región. Estamos hablando de alrededor del 40% del PBI de América Latina y el Caribe, 230 millones de personas. Em, en un momento también, además, que, digamos, hoy son 63 estados observadores, pero la dinámica y la atención que obtuvo la Alianza del Pacífico de la comunidad global estuvo desde los inicios, ¿no? Fue una señal, como decía al principio, hacia el mundo, de que habían economías que estaban haciendo las cosas bien y comprometidas con principios de integración, y eso creo que llamó muchísimo la atención de países observadores de todo el mundo, ¿no? Hoy ya son 63 y tenemos pues una estructura, diría, bastante sólida, eh, básicamente apuntalada en los ministerios de comercio y de relaciones exteriores y bueno, con otros entes que colaboramos al desarrollo y consolidación de la Alianza del Pacífico, como el Consejo Empresarial o como, por ejemplo, el Observatorio de Políticas Públicas, ¿no? A través de la academia. La Alianza del Pacífico ha trabajado para eliminar barreras arancelarias y facilitar la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas, pues creando un mercado competitivo y dinámico. El SEAP, justamente en ese sentido, tiene un rol de ayudar a identificar eh, dónde más se puede destrabar el flujo de comercio de inversiones. Como sabemos, es parte o una de las misiones fundamentales del sector privado, de la actividad privada, la creación de riqueza y recursos para nuestros países, que luego, pues, obviamente son trasladados a través, pues, de obras públicas, impuestos, servicios, e incluso oportunidades de trabajo. Em, y el sector privado pues sabe bien dónde le aprieta el zapato, ¿no? Entonces, ese es un poco la razón y el objetivo de tener un consejo empresarial, es tener de primera fuente la información de dónde tal vez no está
siendo tan fácil la integración regional en términos pues, de comercio, hacer negocios, inversiones. Entonces, bueno, como les comentaba, el CEAP, el Consejo Empresarial, se crea en el 2012, actúa como un enlace directo entre el sector privado y los gobiernos. De hecho, cada vez que hay una cumbre presidencial, el Consejo Empresarial no solo se reúne, sino también organiza una cumbre empresarial, que es un evento mucho más ampliado que lo que trata es de congregar al sector privado alrededor de una plataforma tan potente como es la Alianza del Pacífico, ¿no? Y además, durante las cumbres presidenciales de la Alianza del Pacífico, el Consejo Empresarial tiene una audiencia con los presidentes, pues donde les comparte una declaración y una serie de recomendaciones para trabajar a lo largo del año, ¿no? Algunas han sido muy bien recogidas, otras también son políticas de acción meramente privadas y bueno, los invitamos siempre a sumarse a esos esfuerzos, eh, etc. Entonces, temas claves como facilitación de comercio, promoción de inversiones, innovación tecnológica y sostenibilidad, eh, intercambio estudiantil, temas de manejo del agua, todo eso es parte de una agenda rica que manejamos desde el sector privado y que ponemos siempre a disposición y tratamos de contribuir activamente a través pues, de la instancia presidencial, las instancias ministeriales, el grupo de alto nivel, que son los viceministros de Comercio y Relaciones Exteriores, y los demás grupos de trabajo que tiene la Alianza del Pacífico, ¿no? Una de las, digamos, fortalezas más grandes que tiene este Consejo Empresarial es que está respaldado en cada uno de los países por entidades gremiales fuertes, competentes, relevantes. En el caso, por ejemplo, de Chile, es la SOFOFA quien lidera todos esos esfuerzos. En el caso de México es el COMCE. En el caso de Colombia es la ANDI, la Asociación de Empresarios de Colombia, y en el caso de Perú, pues tenemos una naturaleza particular donde tenemos cinco gremios súper potentes que participan del Consejo Empresarial. El Consejo Empresarial está conformado por 5 miembros de cada capítulo. em, y bueno, hemos tenido pues el honor de contar con muy altos representantes de los 4 países eh, que han pues en su debido momento tenido un rol fundamental para avanzar hacia una diversidad de temas, ¿no? Como les mencionaba, eh, somos 4 capítulos, distintos gremios, y cada uno va liderando distintos grupos de trabajo. Nosotros como Consejo Empresarial replicamos lo que se llama la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, es decir, en este año, donde Chile tiene la presidencia a nivel de gobierno, en la gobernanza privada, que es el Consejo Empresarial, es la SOFOFA quien está presidiendo todos los esfuerzos. No obstante de ello, a nivel de temas específicos, los países tienen ciertos liderazgos, los pueden ver en pantalla. Cada grupo se centra pues, en sectores específicos que no solo son claves para su desarrollo económico, sino también donde tengan mayores fortalezas de poder compartir mejores prácticas, innovación y puedan tener un liderazgo activo, ¿no? Colombia, por ejemplo, lidera estrategias en uso de recursos hídricos, educación, movilidad, em, estudiantil y acumulación de origen, que esto es un tema muy importante que hemos tratado pues, de ir empujando desde el sector privado, sobre todo pensando en Estados Unidos, ¿no? Ya teniendo un protocolo tan ambicioso entre nuestros países en el comercio intrarregional que mencionaba Marcela, ahora lo siguiente es cómo nos integramos como plataforma con terceros mercados que sean significativos y claros para la región. Estados Unidos es el que tenemos más cercano y bueno, China y el resto de Asia y el sudeste asiático debería ser un segundo paso también fundamental. Vamos con la experiencia con Estados Unidos primero. Ojalá, bueno, podamos llegar a buen puerto, pero creo que le daría un atractivo particular a la plataforma de la Alianza del Pacífico. Chile, bueno,
lidera temas de integración financiera. Como saben, en el marco de la Alianza del Pacífico se dio la integración de las bolsas, el mercado integrado latinoamericano, el MILA, que se posicionó pues como una alternativa que competía con bolsas de un tamaño pues significativo como Bovespa, la de Brasil, la exportación de servicios, facilitación de inversiones, compras públicas y, como mencionaba Marcela, el tema de seguridad en la cadena exterior también es un componente que hoy está siendo tratado a nivel del CEAP y que Sofofa y Chile lo están liderando, ¿no? Otra de las cosas muy interesantes que pasó en la Alianza del Pacífico y que se dio desde desde el inicio del proceso es que los sectores empresariales, no estoy hablando de los gremios, sino los sectores, dígase suplementos alimenticios, cosméticos, farmacéuticos, se reunieron alrededor del proceso a través del cuarto de al lado y acercamientos con el Consejo Empresarial para negociar entre ellos propuestas de cómo facilitar y armonizar los requerimientos regulatorios, y esas propuestas luego a través del Consejo Empresarial fueron elevadas a los gobiernos y en muchos de sus casos ya se encuentran adoptados, ¿no? Farmacéuticos fue la primera experiencia de ese tipo junto con cosméticos. Eh, digamos, suplementos alimenticios también tiene un avance bastante importante. Eh, el tema de alimentos también está dentro de la agenda y lo que busca esto en realidad es que muchas de las empresas de la Alianza del Pacífico tienen presencia en uno o más países del bloque. Y la idea es facilitar, pues, tanto el comercio como la producción y los requerimientos para abastecer más de un mercado a la vez, estando dentro del mismo bloque, ¿no? Entonces, esto es digamos, una de las fortalezas del proceso y se ha avanzado muchísimo, muchísimo al respecto a través de distintos protocolos que se han ido anexando a toda esa base legal que nos compartía Marcela hace algunos minutos. Bueno, solo para darles algunos logros recientes del Consejo Empresarial, aunque ya mencioné varios de esos. Tenemos un grupo muy fuerte en temas de infraestructura que trabaja con los ministerios de economía de cada uno de los países para fortalecer la conectividad y la competitividad en sectores clave. Hacemos todos los años un evento en Nueva York junto con el gobierno tratando de promover pues inversiones y es una especie de roadshow que ayuda muchísimo. Eh, Hemos creado un ecosistema muy fuerte de startups y pymes. Hay una cumbre de pymes de la Alianza del Pacífico. En el caso del Perú la lidera la Asociación de Exportadores, ADEX, y que además, digamos, ha permitido y ha conversado muy bien con los esfuerzos de los gobiernos, como son las macro ruedas de negocios, para darles pues a nuestras pymes y a nuestras startups una experiencia integral. Hemos liderado prácticas en sostenibilidad en el último año de presidencia de Chile, que si no me equivoco fue en el 2020, 2019-2020, se aprobaron una serie de principios empresariales para el sector privado de la Alianza del Pacífico que tenía que ver mucho con la sostenibilidad, estándares de gobernanza y el involucramiento social de nuestras empresas, ¿no? Y bueno, como ya les comentaba, todo el tema de integración financiera, ojalá podamos avanzar hacia temas como acuerdos para evitar la doble imposición, y otros que puedan facilitar pues eh, la profundización de esta plataforma. Estas son algunas fotos y menciones a otros logros recientes. Destaco también el certificado azul. El certificado azul es una práctica que nació del gobierno del Perú, de hecho es manejada aquí en Perú. Nosotros desde el Consejo Empresarial, desde el lado peruano, decidimos pues en el 2019 darle un impulso y ponerlo como a disposición de la plataforma de la Alianza del Pacífico. Hoy Chile tiene un modelo de certificación muy similar. Lo trabajamos con asociaciones y ONGs muy importantes en Chile, y hoy existe el certificado azul también en Chile con una gobernanza distinta
pero es un modelo muy similar a lo que salió eh, o se gestó alguna vez en Perú. El paso siguiente, digamos, natural para este proyecto es tener una certificación regional donde las empresas pueden acreditar que hacen un manejo del agua responsable, y que pues pueden tener a través de una misma certificación acceso a una serie de beneficios en los países de la Alianza del Pacífico. A ver, yo creo que esto es un poquito, ya lo he abordado de cierta manera. eh, yo creería eh, que cierro aquí en el tema de perspectivas a mediano plazo. ¿Qué creo que es, qué creemos desde el sector privado que es lo más importante o que le falta al proceso para seguir consolidándose como plataforma? Impulso a cadenas de valor regionales, definitivamente. Nuestros mercados tienen complementariedades muy importantes. Por dar un ejemplo, a ver, Chile y Perú en materia minera pues son muy complementarios. Juntos exportamos alrededor del 45% del cobre del mundo. Si hablamos de productos de agro, Chile y Perú tienen ventanas para productos estratégicos como la uva, por ejemplo, ventanas estacionales que son complementarias y que permitirían tener un suministro de mercados muy importantes como ya se da en Estados Unidos y en algunas partes de Asia. Em, entonces, seguir profundizando y potenciando estas cadenas de valor regionales con transformación, con valor agregado, eh, creo que sería una plataforma, un camino importante para fortalecer el proceso, nuevamente pensando en negociaciones adicionales como, por ejemplo, acumulación de origen. Luego, la ampliación a través de emisiones comerciales y plataformas digitales. La Alianza del Pacífico en un momento incluso llegó a tener embajadas conjuntas en algunos países. Entonces, toda esa parte de abordar como una plataforma única distintos mercados a través de emisiones, ferias o actividades es bastante potente. El fomento a la digitalización, no solo estamos hablando de startups y, y de todo este ecosistema de venture capital, sino adopción de tecnologías, facilitar el gobierno electrónico, promover la digitalización, pero también la alfabetización digital, que es uno de los pendientes en nuestros países y siendo países con una geografía pues tan particular, el tema de la digitalización ciertamente es una herramienta que nos puede ayudar a abordar muchísimos de los retos que tenemos en materia de conectividad. Luego el desarrollo de proyectos sostenibles alineados pues con criterios ESG. Tenemos muchísimas plataformas, iniciativas a través del sector empresarial de la Alianza del Pacífico, empezar a armonizar, empezar a coordinar para elevar el alcance de todos estos proyectos. Y bueno, el apoyo continuo a pymes y startups no debería ser eh, digamos, una prioridad menor en un proceso y en una región donde la mayoría de los establecimientos empresariales son pymes, ¿no? En el caso del Perú estamos hablando de alrededor 98% de las empresas en nuestro país son unipymes, más del 50% del empleo es otorgado por MIPYMES. Entonces, esto es un sector que definitivamente debemos fortalecer en aras de llegar a un modelo de desarrollo económico más sostenible e inclusivo. Lo dejo ahí. Muchísimas gracias por la atención y encantado de atender preguntas luego. Gracias, Luciano. Completísimo panorama también y muy interesante además me llamó mucho la atención ese cuadro final de desafíos que planteas. Creo que hay un montón de temas ahí súper interesantes para profundizarlo. El impulso a las cadenas globales de valor me pareció regionales, me pareció un aspecto de suma relevancia. Le doy la palabra rápidamente a José Luis. Esta actividad está planificada hasta las 10. Yo creo que vamos un poco cortos de tiempo. A lo mejor si se pueden quedar los panelistas 5 o 8 minutos para alcanzar a hacer una pregunta cada uno al menos. Ideal. Yo sé, Luciano, que tú tienes una entrevista. Si no puedes, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer?
pero ideal si se pueden quedar 5 minutos para hacer una pregunta al menos a cada uno que pueda profundizar un poquito y leer algunas de las preguntas del chat también. José Luis, te cedo la palabra rápidamente. Tú nos vas a dar una mirada, quizás la que tiene esa capacidad más integradora desde la academia, ¿cierto? Desde la observación académica, la investigación. ¿Cómo ves este proceso? ¿Cómo lo proyectas? A la luz de la historia de nuestra región, ¿cierto? De procesos similares de integración y los desafíos del presente en términos de comercio, integración económica y comercial en general. Todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Un gusto estar compartiendo con Marcela y con Luciano. Creo que se ha dicho gran parte de lo más relevante que es la alianza y me gusta esta analogía con la adolescencia. Sabemos que es un proceso joven respecto a otros procesos de integraciones regionales. Sin embargo, también hay que reconocer que en esa adolescencia hemos tenido algunos dolores, especialmente a partir del año 2019 por todo el tema de las crisis sociales y posteriormente con el tema de la pandemia, que creo que ha revitalizado el proceso a pesar de todos los comentarios que se han mencionado. Y yo quisiera, en aras del tiempo, comentar algunos highlights. Déjame, por favor, compartir. ¿Están viendo la pantalla? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, definitivamente la alianza tiene una potencialidad y Marcela fue muy clara, digamos, en toda su presentación. Y cuando yo coloco siempre estas fotos, digo, la riqueza que tienen nuestros países es realmente muy importante, especialmente desde el punto de vista de los recursos naturales, como todos sabemos, ¿no es cierto? Y el turismo ha sido uno de los mayores beneficiados en materia de la integración de la Alianza del Pacífico. Y quisiera partir con el tema del comercio simplemente para complementar y más bien profundizar lo que Marcela ya nos mostraba. También este tema del 2,39%, 2,4% de comercio intraalianza. Entonces ahí nosotros tenemos, y este fue uno de los mejores años en el 2018, 2019, donde logramos el 3,5%. Pero si nos comparamos con otros bloques, definitivamente ahí hay un tema a analizar. Y especialmente en el reto que tenemos o en el gran desafío de la Estrategia 2030, en donde hablamos de llegar a un 10%, cosa que creo que es bastante lejano por el momento. Y simplemente cuando uno ve el cruce, este es un análisis de las importaciones y exportaciones de lo que significa cada uno de los países respecto al otro. Entonces uno mira, por ejemplo, el caso de Chile, y con México es el país con que mayor tiene comercio y donde importa un 3,03% y donde exporta el 1,93%. Y esto ha cambiado en el último año, digamos, donde ha mejorado, digamos, el comercio con México en materia de exportaciones. En el caso de Colombia vemos que México ha sido un mercado bastante importante, ya con un 7,34% de las importaciones y casi un 3,6% de lo que exporta. Y en el caso del Perú, Chile, todos lo sabemos por la cercanía, es el que tiene el mayor peso en cuanto a importaciones y también a exportaciones. Pero estos siguen siendo números muy bajos respecto al peso de nuestra canasta exportadora dentro de los mercados de la Alianza del Pacífico. Ahora, otro factor que se ha mencionado muchísimo en este primer slide que presentaba Marcela, en donde hablamos del inicio de la Alianza del Pacífico, un mecanismo muy moderno, un mecanismo de integración ligero y donde lo que a mí más me encanta es la simplicidad, ¿no? Son 3 grandes pilares en los cuales la Alianza del Pacífico se ha centrado y en las cuales tiene que seguir profundizando. Y vemos este caso, por ejemplo, de México, que es de Perú, que es una excelente noticia, porque si yo diría que de todos los factores, uno de los mayores beneficiados ha sido la inversión, a pesar del decrecimiento de los últimos años, pero ha sido la inversión. Y vemos cómo este proyecto de la tía María, esta mina que lleva más de 15 años sufriendo distintos procesos de atraso en el Perú, acaba de reabrirse, ¿no es cierto? Y con una inversión de un grupo mexicano
de 1.400 millones de dólares, que si lo traemos a valor presente más de 2.000 millones, va a generar más de 9.000 empleos, etcétera. O sea, el beneficio que tiene esto para la economía peruana es enorme. Si nosotros miramos otro gran ejemplo, por ejemplo, el cierre del año pasado de las inversiones de empresas colombianas en Perú, sumaron más de 233 millones de dólares, con un incremento importante. Y eso tiene que ver también con la conectividad. Hay más de 80 vuelos entre Perú y Colombia, y se van a incrementar 2 vuelos más, o sea, vamos a hablar de 82 vuelos semanales, y tenemos distintos tipos de ciudades en las cuales nos podemos conectar. Eso, por ejemplo, no ocurre con México. Estoy hablando desde el caso, por ejemplo, de Chile, en donde inclusive hemos retrocedido en el número de vuelos semanales. Y eso va dificultando la movilidad y el tema de hacer negocios. Y este es un análisis que hicimos con Deloitte, con quien hemos trabajado todo este tema de M&A para la Alianza del Pacífico, y vemos que más de 160, esto estamos hablando hasta el 2020, y después hubo, como todos sabemos por el tema de la pandemia, un decrecimiento, pero hasta la fecha, entre el 2011 al 2020, llevábamos más de 160.000 millones de M&A, de inversiones dentro de la Alianza del Pacífico, con más de 2.000 tickets. 2.000 tickets, o sea, 2.000 operaciones solamente en ese periodo. Y eso se volvió a reactivar en los 2 últimos años, en el 2023 y ahora en el presente año. Entonces, si vemos, ese puntal de la inversión es fundamental y hay que seguirlo profundizando dentro de los países de la Alianza del Pacífico. Acá están estas cifras desglosadas en cuáles son esos tipos de sectores. Luciano mencionaba todo el tema, y Marcela también en su presentación, de la acumulación de origen, y aquí hay varios sectores que, si nosotros los trabajamos, podemos potenciarlo. Principalmente el tema de energía y recursos naturales ha sido, digamos, el de mayor inversión y donde más se han dado operaciones, pero también vemos, sin el mismo monto, pero sí en cantidad de tickets, todo el tema de consumer industry, o sea, ahí hay una tremenda posibilidad, y todo el tema también de servicios financieros. Ahora, si nos movemos al tema de las exportaciones y el tema del dolor que tenemos dentro de cada uno de nuestros países, tiene que ver con la cantidad de empresas que exportan. O sea, tenemos una cantidad muy pequeña de empresas exportadoras. Hay un volumen muy alto, y eso, estudios hechos en Chile y en cada uno de los 4 países, en Perú, etcétera, donde tenemos una cantidad de empresas que exportan una sola vez en su vida. En el caso, por ejemplo, yo rectificaba estas cifras, en el caso de Colombia, para el año pasado ya estamos hablando de 9.800, o sea, bajamos de 11.400 a 9.900, cercanas a las 10.000 empresas que están exportando. Y esto se mueve año a año, pero los números rondan en esto. Entonces, si vemos, México es el que lleva la gran delantera delante de los 4 países, y cuando se habla de esta cumbre de pymes, exportadores, etcétera, aquí hay un trabajo de acompañamiento muy importante para poder fortalecer y lograr que las medianas empresas se puedan mantener en el tiempo. Ahora, moviéndonos ya en honor al tiempo, ¿qué es lo que viene por delante, como dirían los marinos? ¿Qué es lo que viene por la proa, ¿no es cierto?, en materia de calendario, y Marcela hizo lo que tenemos en el presente año. Y aquí hay una gran coincidencia y no nos pusimos de acuerdo con Luciano, pero en el slide anterior que él presentaba de oportunidades, nosotros definitivamente consideramos que para aumentar el tema de ese 2,40% de intracomercio, es que tenemos que potenciar la participación de las pymes. Pero sabemos que las pymes en nuestros países requieren muchísimo acompañamiento. Nosotros hicimos uno de los primeros estudios con más de 2.000 encuestas en los 4 países sobre el por qué fracasan las exportaciones dentro de las pymes de los 4 países, ¿no? Y ahí hay muchas cosas de política pública, de acompañamiento, que desde nuestra perspectiva se mantienen. Lo segundo, también lo comentaba Luciano, es el impulsar la economía digital.
esta gran ola se nos está pasando. Tenemos un déficit de capital humano enorme para poder atender todas las inversiones en inteligencia artificial y en todo lo que implica la economía digital en nuestros países. Sabemos que, por ejemplo, el tema del e-commerce, cómo comercializamos con China, cómo importamos en los 4 países de China, pero dentro de los 4 países, cuando yo quiero pagar con mi tarjeta de crédito una compra en Perú o una compra en Colombia, tengo problemas, no lo puedo hacer. Entonces, ahí hay un tema que hablamos mucho, pero creo que todavía hay trabas que no permiten que realmente esto sea una realidad. Luego, hablando de cuáles son los sectores más potenciales en nuestros 4 países, estudios por la OCDE, estudios por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, tiene que ver con el mercado de energía renovable. Y yo creo que ahí hay una tremenda oportunidad de trabajar de manera conjunta. Y esto tiene que ver también, por ejemplo, con todo el tema de potenciar la bolsa de bonos de carbono, ¿no? Regional. Trabajar de manera conjunta con ASEAN, con los mercados de ASEAN, ya lo comentó también Marcela, ese trabajo que se está haciendo, y yo creo que definitivamente si miramos a Asia, las mayores posibilidades que tenemos nosotros es trabajar de manera conjunta para atacar un mercado tan grande como es el de ASEAN, y eso tiene que ver con potencial acumulación, la acumulación de origen. Todo el tema de nearshoring, sabemos que México es el que lo está aprovechando. En los últimos 3 años se han creado más de 120 parques industriales enormes en México y siguen llegando inversiones no solamente de Estados Unidos, sino también de China, de Corea y de Europa a México. Colombia es el segundo país. Perú y Chile estamos muy, digamos, atrás en este tema de aprovechar todo este movimiento que está habiendo en las cadenas globales y cómo se están ubicando en distintos mercados. Y por último, yo lo planteaba en un libro que hicimos con la Konrad Adenauer sobre la Alianza del Pacífico y Singapur, tema que me ha interesado y que he estado trabajando mucho y trabajo muy de cerca con el sector privado de Singapur, en donde yo creo que tenemos que abordar de manera conjunta una oficina para no solamente atender Singapur, sino el mercado de ASEAN. Las distancias son enormes, los singapurenses son muy serios, tienen una mezcla entre trabajadores como chinos e ingleses, puntuales como los europeos, y el hecho de la dilatación de los compromisos, el hecho de que no tengan claridad de la información, etcétera, etcétera, hace que esto vaya perdiendo encanto. Entonces yo pienso que Singapur es una gran oportunidad para nosotros como Alianza del Pacífico para movernos más rápidamente. Y por último, ¿qué desafíos veo yo muy rápidamente? Yo creo que hay que revitalizar los liderazgos en la P. Y hablo desde el sector público como desde el sector privado. Cuando uno ve en el año 2017, 2018, he tenido la oportunidad de asistir a la gran mayoría de las cumbres de la Alianza del Pacífico. El volumen de grandes empresarios del CEAP y no miembros del CEA que participaban ha disminuido sustancialmente en el tiempo. Y hay que volver a reencantar. Desde el punto de vista político, no hay que decirlo, lo que ha pasado en los últimos años con la falta y la presencia de uno de los presidentes, de los miembros, hace que esto pueda ver y perder el encanto. Creo que Chile, en ese sentido, hay que felicitarlo. Ha sido un país que ha podido mantener el equipo humano en la Cancillería. Si uno ve el equipo de Marcela y de otras personas, llevan años especializados en esta materia. En otros casos existe mucha rotación. Entonces, el liderazgo, alguien tiene que volver a tomar este proyecto como algo realmente importante para nuestra región, independientemente de los temas políticos. Acá estamos en el tema de favorecer el comercio, de favorecer la disminución de la pobreza en nuestros países, el ayudar al tema del cambio climático, el tema de género, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas cosas que nos unen y hay que dejar las cosas que nos desunen. Lo otro, tuve la oportunidad de revisar y trabajar en la presidencia pro tempore de Chile pasada en el 2019 sobre el tema de la propuesta de la Agenda 2030, la Agenda Estratégica 2030. Creo que hay que retomarla. Creo que los 4 ejes son fundamentales, pero definitivamente los compromisos que allí se han adquirido son difíciles de cumplir al 2030. La incorporación de los estados asociados, ya lo mencionaron, hay 5 países, pero hay que ratificar a Singapur, hay que acelerar. Esto partió en el año 2017, esta es una iniciativa que impulsó
el canciller Heraldo Muñoz, y que fue muy bien tomada por todos los países miembros. Estar en Cali en el año 2017, cuando se hablaba en un año se iba a tener 4 estados asociados, y estamos en el año 2024 y solamente estamos con Singapur bien avanzados, con Corea, luego viene Costa Rica, etcétera. Pero creo que eso le da un dinamismo y un fortalecimiento muy fuerte a la Alianza del Pacífico. Por supuesto, el fortalecimiento de la gobernanza de la Alianza del Pacífico. Creo que el mecanismo ha sido ligero, sin estructuras, pero en un futuro, con estos estados asociados, creo que definitivamente el mantener equipos en el largo plazo en cada uno de los 4 países es fundamental. Fortalecer la vinculación con la academia. Esto se ha hablado mucho y quiero ser muy sincero. A diferencia de APEC, que todos miramos y donde hemos podido trabajar como consultores, existe el consorcio de universidades. Existen muchos investigadores de más de 70 universidades que trabajan y apoyan tanto al sector público como privado. Acá lo hemos hecho de manera no tan articulada. Creo que el tema de las becas y el tema de la movilidad, etcétera, ha sido muy exitoso. Pero en el tema de la participación real de la academia, yo creo que todavía tenemos una oportunidad muy grande. El generar fondos para que anualmente académicos de los 4 países puedan trabajar de manera conjunta, apoyando tanto al gobierno como al sector privado, no existe ningún fondo, y básicamente se trabaja de manera muy separada. Ya lo había mencionado, de crear una oficina conjunta en Singapur. Y por último, creo que el tema, y se ha hablado en otras oportunidades, en algunas de las presidencias por tempores anteriores, el tema de la difusión y el fortalecer la marca de la Alianza del Pacífico. Cuando uno va hacia, Marcelo lo ha hecho en muchas oportunidades, pero cuando uno va hacia desde el ámbito académico, como él lo ha tenido que hacer, y conversa con el sector privado, hay mucho desconocimiento de lo que es la marca de la Alianza del Pacífico, de los beneficios que tiene, de cómo aproximarse, etcétera. Lo mismo pasa con la Unión Europea, nos lo decían en algún minuto el gobierno francés. Lo que pasa es que uno habla de Mercosur y la Unión Europea y todo el mundo sabe lo que es bueno o malo, qué ventajas tiene, pero la Alianza del Pacífico sigue siendo, a pesar de tener 63 estados asociados, en una elite y en una parte muy pequeña, pero falta una bajada muchísimo mayor en todo lo que tiene que ver con la alianza. Y eso tiene que hablar con fortalecer el sitio web, con tener todos los estudios de todas las universidades, de todas las ONG, de la sociedad civil, del sector privado, etcétera, que se vayan publicando dentro de la Alianza del Pacífico. Encontrar datos cada que tú tienes que construir una presentación para hablar de la Alianza del Pacífico. No estoy hablando del sector de gobierno, sino desde la academia. Tenemos que recurrir a cientos de fuentes y lugares porque no está integrado como sí lo tiene APEC, donde uno quiere encontrar qué está pasando, cuáles son los últimos avances en cada uno de los grupos de trabajo técnicos, uno lo encuentra en un solo sitio. Entonces, quiero mencionar todas estas áreas de oportunidades. No lo estoy planteando de una manera destructiva, sino por el contrario, que creo que la Alianza del Pacífico tiene muchas oportunidades, y creo que esta foto que me encanta, la alianza para la alianza no es un espejismo, es una realidad, y creo que en su adolescencia tiene una gran potencialidad, pero hay que hacerla que funcione, y el accountability de los resultados de cada actividad es súper importante, de las macro ruedas de negocios, de los lab, porque hay muchas cifras, pero a esas cifras hay que darles continuidad y hay que aterrizarlas. Muchísimas gracias. Gracias a ti, José Luis. Tremenda presentación también, completísima. 1.000.000 de gracias. Me quedo con muchos aspectos relevantes que has mencionado. Y, destaco particularmente en una nota positiva los estímulos a la inversión, ¿no? que mencionaste al comienzo como un ámbito favorable y visible de la Alianza del Pacífico a la fecha, en el sector minero, en el sector energético, entre otros, pero me parece interesante porque generalmente nos focalizamos más en la dimensión del comercio y la dimensión de la inversión es igualmente relevante. Así que destaco eso de tu presentación. Y bueno, los dolores, por cierto, ¿no? Las pymes, el comercio digital y las oportunidades en las energías renovables, en algún trabajo conjunto con oficinas comerciales como la de Singapur, etcétera. Y lo que mencionas al final sobre la comunicación. Sobre eso le quiero preguntar a Luciano, en particular después,
cómo se ve eso en el sector privado, si compartes esa percepción que tiene José Luis con respecto a al posicionamiento de la alianza, como marca, digamos, en términos de reconocimiento en el mundo privado, en tu experiencia tanto digamos, con el gorro de la alianza o en el de APEC, ¿cierto? También a través del Consejo Empresarial Asesor Empresarial de APEC, si tienes compartes esa percepción. Y también algo que dijo José Luis con respecto al CEAP, tú me corriges, José Luis, si no te entendí bien, pero mencionaste que en tu mirada hay una disminución, un cierto desencanto, una baja en la intensidad del encanto en el mundo empresarial, la participación del mundo empresarial en el Consejo Empresarial del CEAP. Las dejo ahí para que las vayas pensando tú, Luciano, y a Marcela y a José Luis, en honor del tiempo, una sola pregunta para los dos. Además me quedo tranquilo porque Marcela ha ido respondiendo muy matea a la gente por el chat, así que un montón de cosas más particulares y técnicas ya están respondidas. Sí, a ver, como gran desafío en general, creo yo, está el tema del comercio intrarregional, 2,3%, la verdad de las cosas, es vis a vis el comercio internacional en otros bloques comparables, es bajo, ¿cierto? Es una cifra, es un porcentaje a priori pues, bajo, y creo que ahí está planteado el gran desafío, ¿no? El gran desafío junto con la dimensión de la inversión, pero particularmente el del comercio llama la atención. Entonces, a grosso modo, ¿dónde creen que están ustedes los desafíos, ¿cierto? ¿Y qué hacer concretamente? ¿Qué se puede hacer concretamente para aumentar de forma significativa el comercio interregional en la Alianza del Pacífico? Y a Luciano, las preguntas que ya le mencioné, si las puedes ir como pensando, Luciano, y ya con eso cerramos. Muchas gracias. Parte tú, Marcela. Gracias. Antes que todo, en función del tiempo, tal como decía Luis, fui respondiendo, y también había otra pregunta interna que era sobre Costa Rica. Todas las fui respondiendo en el chat, y aprovecho también no alcancé a responder la que preguntan desde Vietnam, y ahora voy a tu pregunta, Luis, pero la que preguntan desde Vietnam yo creo que lo abordamos bien desde el plan de trabajo conjunto que tenemos 2021-2025 entre la Alianza del Pacífico y ASEAN. Mayores detalles los vamos a mandar a través de la fundación, o también voy a poner mi correo aquí en el chat para poder profundizar más en función del tiempo, ¿vale? Perdón. Todo eso mejor, Marcela. Ya, perfecto. Démosle Y yendo a tu pregunta, Luis, voy a ser breve. Efectivamente, nuestras agencias de promoción de exportaciones cuentan con un plan para fomentar nuestras exportaciones intrape. Y para esto siempre son invitados todos y todas a las macro ruedas de negocio con el mercado asiático también, además de todo este plan que estamos haciendo con ASEAN. Entonces, el foco en aumentar el comercio intrarregional y cómo abordar este desafío lo abordamos a través de la Agencia de Promoción de Exportaciones. Aquí, bueno, está Luciano, que también puede darnos más detalles, a través de las macroruedas, a través del Lab 4 y a través, por supuesto, de todo el trabajo que hacemos desde las instancias técnicas, como el grupo de pymes y emprendimiento, también avanzar en un comercio sustentable e inclusivo, incorporando conceptos de género. Entonces, todo lo que estamos haciendo a través de las instancias técnicas que tiene la alianza, ya en sí mismo estamos avanzando y nuestro foco es abordar este desafío del bajo comercio intrarregional. Espero haber contestado. Igual sigo en el chat. Ok, muchas gracias. José Luis. Yo creo que se han hecho muchos esfuerzos al respecto, y yo creo que a veces lo que hace falta más es el trabajo de acompañamiento. El Perú lideró todo un proyecto de pymes donde seleccionaron a 5 pymes por país.
hace varios años atrás, recuerdo haberlo compartido esto con Mario Charam, y básicamente fue acompañarlas para que fueran a los otros mercados a buscar alianzas o hacerlo de manera en el tema de compras públicas. Y lo que quiero decir es que esto es un trabajo de mediano y largo plazo, porque lo que ocurre en muchas de las medianas empresas y pymes es que tienen la intención, tienen productos interesantes para exportar, pero tienen fortalezas, debilidades internas que tienen que atender previo a abordar un mercado. Entonces, antes de subirse a un avión, antes de subir tus productos a un barco, tú tienes que hacer un trabajo interno. Y creo que ese es el trabajo que desde mi punto de vista se puede hacer para que haya no exportaciones de una sola vez, sino exportaciones incrementales y duraderas en el tiempo. Eh, y yo creo que hay que, insisto mucho en la accountability. La misma Rueda de Negocios siempre, en la última se habló de 155 millones de forecasts, de posibilidades de negocio. Pero, ¿qué pasa con esas posibilidades? ¿Quién le está dando seguimiento? Si se concretan, cómo se acompañan a que esos 155 sean una realidad y que ojalá no sean 155, sino 200. Entonces, yo veo que cada año se anuncia los resultados de lo que culminó el número 538 reuniones, etcétera. Pero ¿qué pasó con el año anterior? ¿Cuántas empresas realmente lograron cerrar? Entonces, creo que ahí es donde pudiera estar mucho el aporte desde la academia en ese trabajo de seguimiento y de acompañamiento a todo lo que está ocurriendo en la alianza. Perfecto, excelente y súper buena recomendación, José Luis. Luciano, yo te hice algunas preguntas por adelantado. Si quieres agregar algo a estas últimas reflexiones de Marcela y José Luis, fantástico. Si no, te agradecería entrar a esos ámbitos y cerramos. Buenísimo. Gracias, Luis. A ver, primero sobre las preguntas, que creo que hay algunas complementariedades también con lo mencionado antes. La marca de la alianza. Eh, Mencionábamos todos la gran expectativa que despertó la Alianza del Pacífico allá por el 2011. El número de observadores es sin duda una muestra de ello, pero ya ha ido subiendo marginalmente. Claro, esto también se debe a que un grueso de ellos se sumó en la etapa inicial del proceso. Pero sin duda, pues, esta ralentización de los avances en términos de dilatación del traspaso de la presidencia pro tempore, por ejemplo, ¿no? O la falta de cumbres presidenciales. Ciertas cosas le han ido quitando dinamismo. Nosotros lo vemos como una cosa regional, pero finalmente, pues todas estas cosas que involucran jefes de Estado tienen un espacio en la prensa internacional y hay una narrativa en la comunidad internacional acerca del proceso. ¿Que se ha ido revertiendo? Sí, pero a ver, hablando básicamente de la marca de la alianza en el Asia, eh, uno de los objetivos de APEC es formar el área de libre comercio del Asia-Pacífico y se identificaron en su momento tres caminos. El TPP, que hoy ya se aterrizó a través del CPTPP, sin Estados Unidos, pero existe. El RCEP, ¿no? Que es el ASEAN+6, que ya tiene a China y que también llegó a buen puerto. Y la Alianza del Pacífico, que digamos, seguimos siendo cuatro miembros plenos. Tenemos a Singapur como Estado asociado, pero no hemos ampliado membresía y nos hemos quedado ahí, ¿no? Entonces, también hay ese feeling de que de los distintos caminos que pueden ayudar a dinamizar y acercar ambos lados del Pacífico, la Alianza del Pacífico pues ha sido, digamos, el más modesto en cuanto a términos de alcance global. Em, y la visión del sector privado, bueno, yo, digamos, comparto totalmente la visión de José Luis. No solo la comparto, sino que lo he visto. La última cumbre empresarial de dimensiones significativas fue en Lima, ya por el 2019. Y luego, pues, han sido eventos que, entre pandemias, temas de la alianza y todo, pues, han ido quedando haciendo que se pierda el interés, ¿no? Existe todavía el apoyo institucional, creo que eso es importantísimo y eso es un pilar clave para no perder la acción privada dentro del foro.
pero sí hay un camino de recuperar y seguir involucrando, sobre todo grandes personalidades y los hombres de negocios que hacen las decisiones dentro de la región, ¿no? Creo que ese es una oportunidad de mejora y creo que todos desde el sector privado la compartimos. Excelente. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Luciano. Excelente respuesta. Cerramos así, nos hemos pasado escandalosamente de la hora. Pido perdón, pero creo que valía la pena. Ha sido una conversación de muy alto nivel, presentaciones muy completas y un complemento ahora en la parte final que me parece que suma también mucho. Creo que además el interés que había generado la actividad también, digamos, valía la pena. Y bueno, pues nada, así que quedan todos invitadísimos a nuestra próxima actividad, que va a ser el 3 de septiembre. Vamos a hablar sobre infraestructura portuaria en Chile, desafíos para en materia de modernización, para dar respuesta a las necesidades de comercio internacional de nuestro país. Y a nuestros panelistas, nuevamente, 1.000.000 de gracias. Nuevamente, excelente actividad. Y nos estamos viendo pronto porque este es un tema que va a seguir por un buen rato en nuestra agenda, en la medida que esto es una prioridad para nuestros países, ¿no? Así que muchísimas gracias y nos estamos viendo pronto. ¿Eh? Un abrazo a todos. Muchas Muchas Un abrazo a gracias. todos. gracias. Gracias. Un Encantados. saludo, muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao.